Bien, muy buenas noches a todos ustedes, a todos y cada uno, por compartir este webinar sobre literatura e inteligencia artificial. Espero que me estén escuchando bien, que mi voz sí llegue adecuadamente. Em, Nosotros primero nos vamos a presentar. Mi nombre es Yazabeth Muriel y aquí también tenemos a un invitado muy especial, Paul Guillem, escritor, docente, educador académico. Primero les voy a hablar un poco de mí, nos vamos a presentar, ¿ya? En la segunda parte vamos a realizar algunas exposiciones. La primera va a ser la mía. En segundo lugar, Paul nos va a hablar sobre el grupo Olipo, sobre la literatura electrónica y otros temas. Y finalmente vamos a dar pase a algunos comentarios que ustedes quieran compartir con nosotros. De pronto, porque ustedes ya han experimentado con algunos aplicativos o inteligencias artificiales dentro de sus procesos de escritura, como poetas, autores. Entonces, queremos conversar también. Mi nombre es Elizabeth, yo soy poeta. Bueno, por decirlo de alguna manera, he escrito 2 libros de poesía al momento. Y el segundo de ellos ha sido publicado bajo el sello Sol Negro de la editorial de Paul Guillem. También tengo una maestría en gestión cultural y tengo un grado también en literatura hispanoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. He tenido experiencia como editora en la Municipalidad Metropolitana de Lima, dentro del programa Lima Lee, de democratización del libro de la lectura en poblaciones vulnerables y en todos los distritos de Lima Metropolitana especialmente. Y actualmente también yo realizo una labor de divulgación de políticas educativas en una plataforma que tengo que se llama Piensa Divergente. Muchas gracias, Elizabeth. Muy contento de la invitación para compartir este webinar inicial y contento de ver a personas conocidas que nos veo hace tiempo, como Víctor Ibarra, Misael Duarte, y los compañeros y compañeras que se suman como Brisi Viveque, Gildo Valero, Paulina Vega, Juan Pablo Arias y María Elena. Y bueno, yo me gradué de literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aquí en Perú, donde ejercí la docencia tanto en el pregrado como en el posgrado. Y luego hice estudios de escritura creativa en la Universidad de Texas en El Paso, ¿no? Un máster en escritura creativa. Y posteriormente el doctorado también en literatura y estudios sobre América Latina en la Universidad de Pittsburgh, de donde me gradué el año pasado, ¿no? Y bueno, la idea de hacer estos webinars y este taller proviene principalmente de Isabel, y yo también me sumo a esta propuesta interesante y creo que vamos a colaborar entre todos para discutir y reflexionar sobre estos temas tan actuales, ¿no? Así que, Isabel, te dejo con la charla. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, con la primera parte de la charla, has dicho una palabra clave y es precisamente el llamado a la reflexión, ¿no? Reflexionar en torno a estos procesos y no cerrarnos a este tipo de proyección tal vez apocalíptica de lo que pudiera ocurrir con la inteligencia artificial en sus distintos niveles, ¿no? Desde en el nivel, a nivel médico, por ejemplo, o a nivel farmacológico o a nivel tecnológico o informático y literario y artístico, por supuesto. Ahora mismo tenemos muchas inteligencias artificiales que se dedican no solamente a innovar, entre comillas, en las áreas de literatura, sino también en muchas otras artes, ¿no? Por ejemplo, tenemos una que es muy interesante, que la deben conocer algunos de ustedes, que es DALL-E, que genera arte, pero visual, por llamarlo de alguna manera, porque claro, también queda en entredicho qué podemos considerar arte y qué no. Eh, pero no siempre fueron tan dinámicas como la que ahora tenemos. Por ejemplo, desde hace varios meses ya, la nueva versión de GPT-4, y bueno, GPT 3.
5, ¿no? En estas versiones que nosotros podemos usar actualmente y que están abiertas de manera masiva para todo el público, nos han abierto de alguna manera los ojos porque están interviniendo directamente con temas muy sensibles, ¿no? Por ejemplo, nosotros como escritores muchas veces nos esforzamos, leemos durante muchas horas, conversamos, tenemos experiencias, tenemos que realizar vínculos intertextuales entre un autor y otro o entre temas de manera transversal, estudiar la retórica, trabajar, pulir las metáforas de un poema lleva su tiempo y es como una receta, ¿no? Es como una receta de cocina. Y de pronto resulta que existen algunas inteligencias artificiales, no solamente GPT, sino que hay muchas más, que pueden redactar, escribir textos informativos de marketing, de divulgativos, políticos, científicos, y en una diversidad de tonos, en una diversidad de extensiones y de número de palabras, de una manera que podría asustarnos, tal vez como escritores, ¿no? Sin embargo, nuestra visión aquí en este webinar y en los siguientes y también en un taller que vamos a dar, no es una visión que nace desde el miedo, sino más bien desde la exploración y desde el juego. Desde ese juego, desde esa dimensión lúdica de la escritura, que tal vez nos remonta a la primera etapa, a las primeras etapas de la infancia. Primero me gustaría compartirles algunas opiniones porque son muy dispares las opiniones de escritores a nivel mundial, ¿no? Tanto en Latinoamérica como en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, eh, sobre la intromisión de la IA en la literatura o en las artes de la escritura, ¿no? Entonces, quiero compartirles algunas opiniones. Esta opinión pertenece a Sandra Becerril, escritora y guionista mexicana. Cuando le preguntan en la plataforma poetripiados.com, porque voy a dar el crédito que es importante darlo, le realizan una entrevista, entonces le preguntan qué tan ético sería un artista en el caso en el que la IA estuviera más desarrollada que hoy. Un escritor o un pintor, por ejemplo, se valieran de esa tecnología para crear una obra sin avisarle a quienes la consumen. Y Sandra responde, es poco ético. Es el sueño de muchos que quieren ser escritores sin escribir o ser pintores sin pintar. Por cualquier razón, falta de preparación, flojera, poca disciplina, etc. Conozco ya a varios que son felices usando apps para escribir, porque lo único que quieren es el reconocimiento del público y no crear arte. No. Me pareció muy interesante esa opinión. Luego, Stephen Marche, autor canadiense y comentarista cultural, narrador, ensayista, al realizársele alguna pregunta similar, responde lo siguiente. La IA creativa no es una expresión del yo. Se trata más bien de la permutación, recombinación y encuadre de otras identidades. No es ni será ni puede ser una representación de una generación o de una identidad o de un tiempo o porque no es una voz, es lo que nos dice, ¿no? El autor colombiano Daniel Samper afirma lo siguiente. La poesía es un lenguaje de sugerencias donde una palabra puede estar diciendo mucho más de lo que aparece en el diccionario. Y sin embargo también tenemos otras opiniones que podrían ser mucho más amables con la IA, ¿no? Les voy a leer otra. La ciencia ficción siempre ha estado presente en nuestras vidas. La literatura ha predicho mucho de lo sucedido después. La IA será una herramienta en nuestras vidas como pasó con Internet y los ebooks. Me parece que habrá un cambio,
pero nunca se podrá sustituir a los seres humanos. Esta es otra opinión de una autora mexicana, ¿no? Entonces, lo que quería mencionar al respecto es que de pronto la IA ahora se asemeja al fuego de Prometeo, ¿no? Porque primero fue la cámara oscura, por ejemplo, para la fotografía, o incluso con la fotografía y las herramientas digitales como Photoshop hace años, existía una horda de fotógrafos de la vieja escuela que tenía porque nuevas herramientas y procesos digitales pudieran afectar el campo del arte, ¿no? Y de la recepción del otro lado. Y también lo fue con la máquina de escribir. Existen ahora mismo muchos autores de la vieja escuela que tal vez se pueden negar a escribir en máquina de escribir incluso, y que continúan escribiendo solamente en lápiz y papel. Lo que también es un proceso muy interesante porque el proceso cognitivo de escribir en una máquina de escribir sin tener ningún tipo de distractor, como si lo tienes en una tablet o como si lo tienes en una computadora, eh, es muy diferente, ¿no? La experiencia de escribir en ese tipo de artefactos. Eh, pero la IA, de acuerdo con una lectura que hace poco compartimos con Paul Guillén, la de los campos electromagnéticos, es un libro que se titula así, Los campos electromagnéticos, un poeta e investigador español, Jorge Carrión, me pareció muy interesante porque él daba cuenta de cómo en el futuro cercano, es decir, de acá a aproximadamente unos 10, 15 o 20 años a más tardar, la inteligencia artificial que ahora podemos ver como amenazante podría ser tan solo una nueva herramienta más que se sume al trabajo del ser humano, ¿no? Como una asistencia. Entonces, por eso es que en este webinar vemos e interpretamos a la inteligencia artificial como parte de una asistencia del proceso creativo y no como una sustitución de esa creatividad. No puede ser, por ejemplo, que porque yo me he encontrado con algunos escritores, por llamarlos de alguna manera, que continuamente, y repito la palabra, de manera continua y frecuente utilizan la IA, por ejemplo, GPT, eh, para generar textos, pero sin que la intermediación o la intervención humana se encuentre muy presente. Entonces, creo que es importante pensar siempre en ese tipo de apps y también de algoritmos, porque ahora ya son algoritmos generativos, es pensar en ellas como una asistencia. ¿Para qué? ¿En qué nos puede ayudar? Primero, y casi todas las IAs que son de pago actualmente, les voy a mencionar algunas, pero casi todas se enfocan en el bloqueo del escritor, en que te pueden colaborar con un momento de oscuridad creativa, de bloqueo, en el que has generado de pronto tal vez las primeras páginas de tu historia y no sabes cómo continuar y cómo narrar el giro de la historia. Entonces, claramente con ese bloqueo, una app como esa te puede dar, a partir de lo que tú le alimentes, a partir de lo que le proporciones, ¿no? De tus propios escritos, te puede ayudar con muchísimas ideas para que puedas, ideas combinatorias, ¿no? Para que puedas volver al papel digital y continuar escribiendo. Entonces, yo les voy a mencionar algunas de ellas. Seguramente que las han utilizado, pero, por ejemplo, Jasper o Plot Factory es otra de ellas, Copy AI, Shortwheel AI, Novel AI, InfarKit, AI Writer, Novelist AI, y hay algunas que no están en libre disposición, como por ejemplo AI Microsoft Little Eyes, porque no lo están, sino que pertenecen a, son inteligencias artificiales que están
dirigidas por investigadores y profesores de algunas universidades, no solamente algunos equipos de investigadores entre informáticos y humanistas se unen para desarrollarlas y para generar experimentos, ¿no? Por ejemplo, Microsoft Little Eyes es una de ellas. Alguna vez utilicé AI Writer, alguna vez para generar un cuento. Yo quería escribir un cuento de literatura infantil y toda mi vida he escrito poesía, entonces yo no sabía cómo hacerlo, a pesar de que alguna vez había llevado un taller. Entonces necesitaba controlar mis personajes, necesitaba diseñarlos primero, tenerlos muy bien estructurados, muy bien descritos. Y yo sí sentí que AI Writer me ayudó porque te genera todo una estructura dentro, ¿no? Una estructura que de pronto en un papel o en un libro es mucho más lineal, o por lo menos como tú lo escribes, tú redactas de manera lineal. En cambio, en AI Writer me pasó que hay una estructura, ¿no? Y puedes tener personajes, un personaje aparece aquí, otro personaje también lo integras dentro de otra pestaña, y así puedes, con un clic, tener un mapa, digamos, de los personajes y un mapa también del desarrollo de tu historia, del giro. La IA te permite identificar cuáles son tus frases redundantes, tus muletillas, aquellos problemas, y las identifica muy rápidamente. Entonces, me pareció fabuloso y bueno, yo la utilicé. ¿Cuál es el estado del arte ahora? Existen varias problemáticas, ¿no? Existen varias problemáticas porque si bien GPT puede ser de gran ayuda para nosotros como poetas y escritores, eh, también existen pues ahora mismo algunos conflictos, ¿no? En febrero de 2023 se han reportado más de 200 libros escritos por IA en Amazon. De hecho, en Amazon ya existe un apartado solamente para IA. Luego también tenemos a una autora llamada Jennifer Leck, que bueno, es una escritora estadounidense de literatura de terror y de sucesos paranormales y tal. Bueno, es una bestseller en Amazon. Claramente ella necesita escribir muchísimo, no necesariamente pues novelas con una calidad muy alta, pero sí necesita escribir mucho. Entonces, ella utiliza Sudowrite, que es otra IA especializada en textos literarios. Bien, qué es lo que distingue a una IA de un escritor? Bueno, una IA no tiene la capacidad de emocionarse, no tiene una sensibilidad, ni existen en ella conflictos profundos, psicológicos, una toma de posición política no la posee y tampoco tiene una intención de por qué escribe o cómo escribe, no tiene una autoconciencia tal, ni tiene el fenómeno de los sueños que los seres humanos sí poseemos, ¿no? Los sueños, los niveles de experiencia que tenemos en todos nuestros ciclos de vida, desde que somos niños, adolescentes, adultos, y en los que vamos aprendiendo géneros, subgéneros, personajes, argumentos. Entonces, no tiene un propósito existencial tampoco, una vida, ¿no? Em, Pero un escritor, en cambio, sí. Un escritor puede pensarse a sí mismo, en un escritor existe la expresión del yo, ¿no? Más que de la expresión colectiva, por ejemplo. Un escritor puede no tener ni idea de lo que va a escribir y de pronto escribir desde cero, claro, tras bambalinas. Existen muchas novelas que tenemos y que navegan en nuestras mentes, ¿no? Durante varios años y que luego un día en una cafetería afloran y escribimos una palabra y empezamos una novela, pero un escritor tiene un universo totalmente cargado y es capaz de fabular, mientras que una IA no. Y además un escritor comete muchos errores y erratas. Y una IA bien condicionada normalmente no tiene esa capacidad. Eh, es demasiado
factible, ¿no? Y además solamente trabaja con textos que no son muy extensos porque tiende a generar textos coherentes, muy, muy coherentes. Eso es lo que tiende a hacer, ¿no? A menos que se le dé otro prompt, pero otra pauta, ¿no? Pero normalmente son textos muy coherentes. Entonces, si tú quieres generar un giro narrativo surrealista o dadaísta, o quieres hacer algo como, no sé, alguna restricción del grupo Oulipo, de la que va a hablar más adelante Paul, sería totalmente imposible. Tendrías que trabajarlo fragmento por fragmento, ¿no? O cada ciertos capítulos. De todas maneras, tiene que intervenir el ser humano. Entonces, para novelas y para textos muy largos y muy extensos, aún siguen interviniendo los seres humanos, aun cuando se trate de libros de autoayuda o de libros de divulgación y no novelas tal vez como la que varios de nosotros estamos acostumbrados a leer, ¿no? Pero esas son algunas de las IAs que podemos utilizar. Y bueno, les voy a compartir mi pantalla para poder mostrarles las portadas de estos libros escritos o coescritos por inteligencia artificial. A ver, voy a compartir la pantalla. Mm, Les quería hablar Excelente. primero de este fenómeno. Varios libros que han sido escritos por IA o coescritos se encuentran en Amazon, pero lo curioso es que siempre tratan sobre la escritura automatizada o sobre la escritura automática o sobre la inteligencia artificial, o sea, cómo escribir prompts con ChatGPT para escribir mejor. Entonces, siempre se trata de ChatGPT sobre ChatGPT. Por ejemplo, aquí podemos ver a los coautores, ¿no? Aquí tenemos a ChatGPT, si lo pueden ver, y en este caso el coautor humano, Jeff Hampton. Y este es un libro que, por ejemplo, en pasta blanda tiene un costo. O sea, tiene un costo de casi $6 y cotiza casi como si lo hubiera escrito únicamente un escritor humano, ¿no? En el caso de, a ver, les voy a mostrar otro. Bueno, se demora muchísimo, pero por ejemplo aquí también tenemos otro ejemplo de este libro, How to Write an ebook in Minutes for Free. O sea, cómo escribir un libro en minutos gratis con ChatGPT. Y también cotizan el precio a Kindle, eh, $3, ¿no? Pero si tienes el Kindle Unlimited, entonces 0.00. Y luego acá están esos libros. Este es el libro de la editorial sevillana, bueno, es de editorial española, La amistad entre Pepe y Piolín. Este es el último que les voy a mostrar porque, claro, mi pantalla tiene algunos problemas de velocidad. Entonces, pero quiero que vean, porque la portada resulta que también ha sido creada por Dualin. O sea, tanto el texto como la portada. Entonces, aquí lo tenemos, lo pueden ver, sí, ya. La amistad entre Pepe y Piolín. Pues yo creo que la reseña también ha sido escrita por ChatGPT y DALI, ¿no? DALI es el autor y DALI es el autor de artes visuales. Aquí lo tienen. La amistad entre Pepe y Piolín. Esa es la editorial infantil Goonies, editorial sevillana. ¿Qué más tenemos? Y luego quería mostrarles también esta editorial. Books By es una editorial que hace una semana yo la googleé, la investigué y pude abrir su web, pero actualmente tiene un problema con el servidor. Yo no sé por qué, podría ser que Google esté allí presente haciendo algún tipo de problema, pero esta es una editorial, Books By,
booksby.ai, que es una es una librería de libros escritos solamente por inteligencia artificial. Yo la descubrí cuando leí la introducción de los campos electromagnéticos de Jorge Carrión, en la que hablaba sobre ella. Y, por ejemplo, vemos esta portada. Aquí, ¿qué observamos en la portada? Bueno, la portada fue creada por una IA de artes visuales. Pero lo interesante de Booksby es que todo es realizado por la IA. Es decir, el autor, porque supuestamente cada libro tiene un autor, pero los autores son ficticios. Entonces, la imagen del autor, la fotografía del autor, es creada por una inteligencia artificial. Luego, la biografía del autor también lo es. El texto de todo el libro también lo es. Quien escribe la reseña o los reseñistas del libro de novela, libro de poemas, etcétera, tampoco existen, pero a su vez también digamos, tienen una fotografía de su rostro creado por AI y sus nombres también, y son totalmente ficticios, ¿no? Entonces, ahí me parece un fenómeno absoluto porque la venta de estos libros se cotiza al mismo nivel que la de un autor, ¿no? Y de hecho, ya hay una recepción de lectores que quieren comprar literatura artificial. Entonces quería mostrarles a booksby.ai. Y con ello me despido y doy pase a Paul. Muchas gracias, Elizabeth. Muy interesante la exposición. Nos da elementos para seguir conversando al final. Pero yo rápidamente quisiera ver un poco la parte histórica, como se dice, ¿no? Es decir, cómo llegamos hasta aquí, ¿no? Eh, bueno, y Elizabeth ya ha mencionado varias veces este libro, que es Los campos electromagnéticos, de Jorge Carrión, que es una colaboración entre Jorge Carrión, el escritor español, con Taller Estampa, que es un grupo de diseñadores españoles también. Y además, este libro en colaboración es con GPT-2 y el GPT-3. Es un libro de 2023, de febrero de 2023. Bueno, como ustedes saben, ahora ya podemos utilizar el GPT 3.5 y la versión premium, la versión pagada, el GPT 4, ¿no? Imaginemos los que somos un poco más antiguos, cuando empezamos a estudiar la computación hace 30 años, ¿no? Que usábamos, por ejemplo, disquetes, ¿no? O los sistemas operativos de las computadoras, ya no me acuerdo cómo eran, ¿no? Pero bueno, ahora son obsoletos, ¿no? Y eso ha ocurrido hace 30 años nada más, ¿no? Entonces, quisiera compartir la pantalla rápidamente para hablar de tres libros, o tres movimientos más bien. Entonces, tenemos por un lado, ahí se ve. Por un lado tenemos Los campos magnéticos, que es un libro escrito colaborativamente entre dos poetas, en este caso dos poetas surrealistas, que fueron André Breton y Philippe Soupault, en el año 1920. Como ustedes saben, el primer manifiesto del surrealismo es del año 24, ¿no? Donde está la primera teorización sobre el surrealismo, ¿no? El segundo término, el grupo francés, que también tiene una derivación en Italia, el grupo Oulipo, que significa en castellano Taller de Literatura Potencial, que empezó en 1960. Y uno de los que empieza, por ejemplo, el Oulipo, es Raymond Queneau. Raymond Queneau había tenido una experiencia dentro del surrealismo, entre los últimos surrealistas, y de ahí se desmarca, ¿no? En los años 60 para fundar el Oulipo, que vamos a hablar un poquito sobre eso, ¿no? Y el libro este de Jorge Carrión, como dije, que escribe colaborativamente, ¿no? Con Taller Estampa, GPT-2 y 3, ¿no? Que tiene una referencia con los campos magnéticos de Breton y Suppont, ¿no? Que es también un texto del 1920 escrito en colaboración entre dos poetas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Ulipo, que aquí estamos viendo un libro que se puede conseguir en la editorial Caja Negra,
al igual que el de Carrión, Taller Estampa GPT 2 y 3, también es de caja negra y tiene una colección muy importante. Y caja negra es de Argentina, como ustedes saben, ¿no? Pero bueno, hay diferentes libros sobre el Oulipo, ¿no? Un libro en inglés que recomiendo es el Oulipo Compendium, ¿no? Es un libro de tamaño grande. Eh, pero vamos a hablar sobre esto, ¿no? El Oulipo, por ejemplo, se supone que este grupo no tenía textos colaborativos, pero se conoce por el único miembro argentino, que es Eduardo Berti, al cual recomiendo. Hay una charla en internet que la da en el Malva, que habla sobre el Ulipo, ¿no? Y la influencia que tiene actualmente, ¿no? Y hay una obra de Boris Vian que dejó 4 capítulos y es una obra sin terminar, es una novela policial que se llama No hay manera de escapar. Y en este caso lo que hizo Ulipo fue completar la novela, ¿no? De manera colaborativa, ¿no? Entre varios miembros. Eh, entonces, a lo que iba es justamente esa idea, ¿no? Que quisiera remarcar, ¿no? La idea de la colaboración, en este caso, en el surrealismo y Ulipo entre escritores humanos, y en el caso ya de la escritura con inteligencia artificial, es la colaboración entre el humano y la máquina, y viceversa, ¿no? La máquina y el humano, ¿no? Entonces hay una interacción que debemos rastrear, ¿no? Ah, entonces no solo significa que la inteligencia artificial va a arreglarme todo lo que yo quiera, aunque sí, ¿no? En ciertas maneras, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, para recordar y no hablar un poco en el aire, recordemos, por ejemplo, que los surrealistas trataron de reivindicar el sueño, ¿no? ¿Por qué el sueño? Porque pensaban que la escritura automática, en este caso, debía ser un reflejo del inconsciente, ¿no? En este caso, la lectura de Freud era presente, ¿no? Entonces, por ejemplo, Breton dijo en ese momento, en el año 24, dijo, yo creo firmemente en la fusión futura de esos dos estados, aparentemente tan contradictorios, el sueño y la realidad, en una especie de realidad absoluta, de superrealidad, ¿no? Bueno, esto es interesante porque podemos trasladarlo, como lo ha hecho Jorge Carrión, en la reflexión que hace en este libro, los campos electromagnéticos, que obviamente se guía de los campos magnéticos de Breton y Foucault. En este sentido, ¿no? La realidad que se construye es la realidad de la interacción entre el humano y la máquina, ¿no? Pero vamos a ver cuando hable al final más sobre Carrión, ¿no? Entonces, la definición clásica de Breton es surrealismo, automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar tanto verbalmente como por escrito, o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento, dictado del pensamiento, con exclusión de todo control ejercido por la razón y al margen de cualquier preocupación estética o moral. Es decir, que el creído, la empresa surrealista, va a estar en contra, por ejemplo, de la moral burguesa encarnada en instituciones como la familia, la patria o la religión. Entonces, es decir, y además, como ustedes saben, el surrealismo posteriormente se plega al comunismo, ¿no? Haciendo una especie de pinza, ¿no? Entre los técnicos del surrealismo y la acción política del comunismo, ¿no? Principalmente guiada por Breton, ¿no? Que era el papa de los surrealistas, ¿no? Entonces ahí viene una pregunta interesante para mí. Si el surrealismo en ese momento está en contra de los valores burgueses, ¿no? ¿Qué podemos decir en este momento actual donde la inteligencia artificial y la producción de literatura eh, no tenemos más que por lo menos 7 años, aunque no vamos a ver que es debatible, pero según Carrión dice que tiene alrededor de 7 años, es decir, desde el 2016 podemos contar con libros escritos, asistidos los humanos por la inteligencia artificial. Pero ahí vendría la pregunta, ¿no? ¿La inteligencia artificial tiene un factor ideológico? He leído por ahí un comentario, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros estamos tratando de utilizar esta herramienta
para escribir, ¿no? No tanto como un buscador, ¿no? Hay personas que usan la inteligencia artificial para hacer respuestas que la inteligencia artificial busca en base de datos, ¿no? Abiertas. Y las respuestas son subjetivas, ¿no? Entonces, pueden decir, ¿no? La inteligencia artificial está marcada por una ideología así, ¿no? O una teoría de género de tal forma, o una teoría de clase o de raza, etcétera. Bueno, habría que discutir eso, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Carrión dice, Jorge Carrión, ¿no? Sobre los campos magnéticos, ¿no? Que cita a Julio Monteverde, un crítico, dice que ese libro fue un experimento en que se jugara el todo, escribir sin corregir, a la escucha, con rapidez y sin ninguna pretensión estética. Entonces ahí vamos a ver un poco cómo el Oulipo, en cierta manera, se desmarca un poco de esto y la literatura asistida por inteligencia artificial, a mi parecer, también. Ok, vamos a repasar rápidamente lo que es Oulipo, ¿no? Oulipo son las siglas en francés, que en castellano es Taller de Literatura Potencial, ¿no? Como dije, surgió en Francia en los años 1960 y fue fundado por Raymond Queneau y François Le Leonard. Este último era un científico, un matemático, y Raymond Queneau sí un poeta, ¿no? Como dije, que había participado en el surrealismo, ¿no? Y Oulipo pertenecía al Colegio de Patafísica, donde hay una escisión, y ellos fundan el taller, ¿no? Oulipo sigue hasta ahora, ¿no? Desde el 60 hasta ahora, no ha parado nunca, ¿no? Y bueno, así como existe el taller de literatura potencial, existe el taller de historieta potencial, el taller de matemática potencial, el taller de historia potencial, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero vamos a ver por qué, para qué. Entonces, el Olimpo comprende una serie de escritores, matemáticos y académicos, bajo la idea en común de experimentar con el lenguaje a través de estructuras matemáticas. Bueno, aquí una gran diferencia ya con surrealismo, ¿no? Surrealismo quería el afloramiento en el texto del inconsciente, ¿no? Y aquí se imponen unas estructuras matemáticas, ¿no? Que luego el grupo Oulipo ampliará al término contraint, ¿no? Que es en francés. Implica una restricción, una regla, un método, un procedimiento o una estructura. Al respecto, Leunay afirma que la meta de la literatura potencial es suministrar a los futuros escritores técnicas nuevas que puedan abolir la inspiración. Ya, entonces, por ejemplo, el surrealismo sí recogió la inspiración romántica, ¿no? Oulipo está en contra, ¿no? De la inspiración romántica. Es un quiebre porque en estas restricciones, por mencionar alguna, una novela de Georges Perec que se llama La Disparition, prescinde de la letra E, que es una de las vocales más usadas en francés. En la traducción, que está en anagrama, el traductor escoge el título del secuestro y prescinde de la letra A, ¿no? Entonces, es una restricción, ¿no? En toda la novela no va a utilizar la letra A nunca, ¿no? La vocal A nunca. O la vocal E, ¿no? En este caso. Pero sí hay diferentes restricciones que vamos a hablar después. Entonces, está en contra de la inspiración, ¿no? De su afectividad. De ahí la necesidad de una cierta libertad. Hace 9 o 10 siglos, cuando un escritor potencial propuso la forma del soneto, eso es muy interesante, la forma del soneto también tiene restricciones, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Dos cuartetos, dos tercetos, tal forma de rimas, etcétera, ¿no? Entonces propuso la forma del soneto, dejó a través de ciertos procedimientos mecánicos la posibilidad de una elección. De este modo, continúa Leonais, hay dos literaturas potenciales, una analítica y una sintética. La literatura potencial analítica, investiga las posibilidades que se encuentran en ciertos autores sin que ellos lo hayan sabido. Por ejemplo, si uno lee Rayuela, hay ciertas restricciones también, ¿no? O, por ejemplo, si uno lee una novela como Alphabetical Africa, que es de Walter Abish, un autor, donde él, cada capítulo, por ejemplo, el primer capítulo lo empieza escribiendo con la letra A, todas las palabras, con la letra A. El segundo capítulo empieza con la letra B, y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, es otra restricción.
Bueno, son autores que no sabían que esto estaba ligado a literatura potencial, ¿no? Sino que eran escritores experimentales que se impusieron pues unas restricciones estructurales para crear sus obras, ¿no? Y por otra parte, la liposintética o la literatura potencial sintética constituye la gran misión del taller de literatura potencial, ¿no? Se trata de una apertura a nuevas posibilidades no previsibles por los autores. Entonces, por ejemplo, en la lipoanalítica, es decir, autores que no sabían que esto tenía que ver con estas restricciones y que pueden estar en el pasado y también en la contemporaneidad. Por ejemplo, si pensamos en un Arnaud Daniel, ¿no? Arnaud Daniel con las esquinas, con las canciones, también una forma de restricción, ¿no? O, por ejemplo, como ya mencioné, Walter Avis con esta novela, o Lewis Carroll, Raymond Russell y varios otros autores, ¿no? Y los que forman la literatura potencial sintética, es decir, los miembros del Uglipo, que en realidad solo hay un miembro español y un miembro argentino, ¿no? Pues Eduardo Berti, ¿no? Los demás son principalmente de Francia y de Italia, ¿no? Entonces, por mencionar alguno, ¿no? Que ustedes seguro conocen, por ejemplo, Italo Calvino, el gran escritor italiano, participó del Uglipo. No con toda su producción novelística, ni con todos sus libros, sino con un libro, una novela que se llama El Castillo de los Destinos Cruzados, donde la restricción es que cada carta del tarot va dando una finalidad al capítulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Italo Calvino tiene otras obras que no participan de Ulipo, por ejemplo, ¿no? Y como hemos dicho, por ejemplo, Remo Queneau, Jacques Roubaud, Harry Matthews, Georges Perec, que es un novelista muy conocido hoy en día, ¿no? Ya fallecido, ¿no? Georges Perec tiene muchísimas obras dentro de la literatura potencial, ¿no? Entonces tenemos ahí, ¿no? Que este rompimiento en la inspiración, por ejemplo, puede darse en lo que hizo George Perec, ¿no? Es decir, prescindiendo de una vocal, ¿no? O, por ejemplo, puede ser versos en eco, un soneto irracional, un palíndromo verbal, un homomorfismo, una bola de nieve. Es decir, que empiezo con, por ejemplo, un verso, tiene tantas sílabas, el segundo verso tiene esas mismas sílabas, más uno, ¿no? Y va haciendo una especie de bola de nieve, ¿no? Así, va para abajo, ¿no? Pero entonces tenemos muchísimas restricciones, ¿no? Eh, y es muy interesante, ¿no? Leer las obras de Ulipo y investigar sobre qué restricciones ha tenido cada escritor, cada poeta para escribir sus obras, ¿no? Entonces aquí hay una conexión entre Ulipo y literatura artificial, que es esta, ¿no? Ulipo también creó algo que se llama Algol. Y Algol es Algorithmic Language, ¿no? El lenguaje algorítmico. Entonces, esas restricciones en los años 60 también podríamos pensarlas como actualmente los prompts o las indicaciones que podemos interactuar con la inteligencia artificial, ¿no? Sería un antecedente por ahí, ¿no? Entonces tenemos aquí algo, Algorithmic Language. Esto es de los años 60. O, miento, desde el año 80, 70, 80, ¿no? Algorithmic Language, Algol. Eh, es del año 74, ¿no? Noel Arnaud, uno de los miembros fundadores de Ulipo, quien escribió el primer libro de poemas basado en un lenguaje de programación, Algol, ¿no? Desde entonces, la Code Poetry, está citando de Jorge Carrión, la Code Poetry, las escrituras hipertextuales y la literatura electrónica o digital o ciberliteratura se han desarrollado en esa dimensión paralela de la literatura contemporánea, que es la vanguardia no impresa en papel. Acá es muy interesante, ¿no? Porque están utilizando otros formatos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ven formatos de literatura digital, ¿no? O hipertextos, ¿no? Un texto que nos lleva a otros links. Y esos links pueden ser de música, de pinturas, etcétera, o interacciones, ¿no? Y desde la fundación en 1980 de Álamo, una mutación de un libro centrada en el diálogo con la literatura de las matemáticas y la informática,
o la publicación en disquete de Afternoon a Story de Michael Joyce en 1987, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos aquí que, por ese lado, estos matemáticos del Oulipo, principalmente los matemáticos, hicieron estos tipos de incursiones, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Es de la tradición francesa, ¿no? Pero por otros lados, no solo Oulipo, ¿no? Sino, por ejemplo, pensemos en Fluxus, pensemos en Jackson Pollock, pensemos en situacionistas, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y en este caso, recientemente, no, bueno, 20 años, 30 años, la escritura conceptual o la escritura, que a mí me gusta mucho, la escritura documental, ¿no? Que es un rompimiento de los géneros literarios donde se aprovechan las noticias, los poemas líricos, las formas teatrales, etcétera, etcétera, ¿no? Y por el otro lado también, ustedes saben, la literatura conceptual, donde lo que interesa, como justamente su nombre lo dice, es el concepto, ¿no? Por ejemplo, un libro que en medio tiene un hueco y tiene una bolita, ¿no? Es un libro único, ¿no? Que cada persona va a tener una experiencia diferente con ese libro, ¿no? Entonces ustedes dirán, bueno, como producto estético no me llama la atención, ¿no? Pero como producto conceptual, habría que pensarlo, a dónde vamos, ¿no? Y lo que decía, me interesa hablar un poco de la historia, ¿no? De dónde viene todo esto. Es porque Carrión es consciente que él dice que el primer libro de literatura asistida por inteligencia artificial se publica en 2016. Pero hay antecedentes, ¿no? Y quisiera mencionar solo uno, ¿no? De entre los muchos antecedentes que podemos mencionar, ¿no? Entonces ahí en el año 50, en los años 50, eh, un escritor que se llama Christopher Strachey hizo un programa que se llama Love Letter Generator. Entonces ahí también está este tipo de indicaciones, ¿no? Eh, de algoritmos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, hago un verso y dejo un espacio que tiene que ser completado, en este caso por nosotros, ¿no? Que somos los lectores participativos, ¿no? Es un poco, no sé si conocen el caso de William Carlos Williams, que hay un texto que también se ha utilizado así, de esa forma, ¿no? Que es el famoso texto de las ciruelas, ¿no? A ver si me acuerdo. Ah, bueno, no lo voy a decir porque no me acuerdo bien, pero la cuestión es que hay unos sustantivos, unos adjetivos que cada persona debe sustituir, ¿no? Del poema original y hacer su propio texto, ¿no? Es un texto participativo, ¿no? Hablando de esto de la colaboración, ¿no? Y entonces este señor Strache hace estos procesos que tienen que ver con algoritmos, con indicaciones, con restricciones de repente también, ¿no? Y otra cosa que podemos mencionar es el libro Escritura no creativa de Goldsmith, ¿no? Ustedes seguro conocen a este autor, donde dice que ya hay demasiadas palabras en literatura, ¿no? Y que más bien hay que utilizar todos los materiales que están en Google, ¿no? O en los servidores gratuitos, ¿no? Y a partir de eso hacer libros, ¿no? Sin intervención de un genio creativo, ¿no? De una inspiración, ¿no? Entonces el poeta como muchas gracias, Virsi. Entonces es como el poeta, como un curador, como un ordenador, como un seleccionador, ¿no? Y finalmente quería justamente leer estos casos, a ver si los encuentro. Lo he marcado por acá. Es el caso de una novela que es del 2016, que es una novela participativa, ¿no? Y que es una novela de ciencia ficción. Mm, ¿Dónde está esto? Perdón que he perdido la página. Mm, ok, entonces dice el primer relato escrito por computadora. Bueno, aquí hace una salvedad, ¿no? Que recibió atención internacional, fue del género ciencia ficción, ¿no? Y fue en Japón, en el año 2016. Y fue coescrito con un equipo dirigido por Hitoshi Matsubara de la Universidad Pública del Futuro Hakodate. Su título no engañaba, se podría traducir en español como El día en que un computador escribe una novela. Y bueno, y quedó finalista en un premio de ciencia ficción, etcétera, ¿no? Y hay otra novela muy interesante,
que se ha publicado el año 2018, que es, a ver si mi memoria no me engaña, si es 2018, ¿no? Sí, es de Ross Goodwin y se llama On the Road, ¿no? Haciendo un juego con On the Road de Jack Kerouac, ¿no? Entonces, este es uno, One, the Road, ¿no? Y es muy interesante porque, entonces, en este caso hablamos de coautores, como nos mencionó Elizabeth, ¿no? El coautor o editor o sampleador. Eh, ¿En qué se basa? Se sube a un carro, ¿no? En este caso a un Cadillac, y está tuneado por una computadora, un micrófono, una cámara, un reloj y un GPS conectados a una red neuronal convolucional, long short-term memory, y hace un viaje desde Nueva York hasta New Orleans, ¿no? Entonces, la interacción que hay en el camino entre personajes humanos está mediada en este caso por la tecnología, ¿no? ¿Qué pasa en esa interacción? Habría que preguntarnos, ¿hay un mejoramiento de la relación entre la inteligencia artificial y lo humano? Es decir, ¿es posible que el humano cobre una preponderancia y esta inteligencia artificial vaya desarrollándose cada vez más y más? Yo tiendo a pensar que ese es uno de los caminos, creo, que van a ocurrir. Pero bueno, no soy pitonizo y así que me voy a callar por ahora para dejarle la palabra a Elizabeth. Ay, muchísimas gracias, Paul. Muchas gracias a todos. Gildo, voy a leer el comentario de Gildo. Muy interesante el modo de, bueno, en que estas restricciones abordan la literatura tradicional como un límite me parece que está preguntando Gildo si es que esas restricciones limitan la creatividad, ¿no? Me parece bien interesante tu pregunta, Gildo, porque cuando hablamos de creatividad también hablamos de inteligencia. Y cuando hablamos de inteligencia artificial también estamos hablando de los conceptos de la inteligencia, ¿no? Existen muchas teorías sobre la inteligencia. Unas de ellas, por ejemplo, son las teorías desde la biología, ¿no? Y, por ejemplo, gracias a la teoría de Darwin y a sus investigaciones, ahora esas teorías proponen que la inteligencia no únicamente es humana, ¿no? Sino que también existen otras formas de inteligencia en organismos mucho más pequeños, en el vuelo de las aves, la forma en cómo se organizan las hormigas, en muchas especies animales, e incluso plantas y vegetales, ¿no? Entonces, eh, pero ciertamente Howard Gardner, ¿no? De una manera tuvo, creo que un gran auge con su propuesta sobre el concepto de las inteligencias múltiples y, y a partir de su propuesta se siguieron sumando otras inteligencias, como por ejemplo la inteligencia emocional y la creatividad siempre está presente. Es bastante difícil desvincular lo que creemos o conocemos como creatividad de la inteligencia, ¿no? Porque finalmente casi todas las teorías, bueno, hay teóricos que las dividen en 4 clasificaciones o en 5 clasificaciones de teorías, dependiendo del criterio, pero la inteligencia normalmente se entiende como una capacidad que tienen los seres y en este caso muy específico, los seres humanos, de poder analizar, recibir información, pero en muchos niveles, ¿no? A nivel táctil, visual, sonoro, informático y demás. Analizar, hacer ese proceso de interpretación y aprender dentro de un contexto cultural, en el nuestro particularmente, ¿no? En el contexto humano. Entonces, ¿qué pasa allí? Porque esas restricciones me parece que de alguna manera no reprimen la creatividad, sino que más bien promueven las diversas, es como si promovieran las diversas alternativas que un ser humano puede encontrar para encontrar nuevas soluciones, ¿no? Entonces, más bien parece que las restricciones promueven
promueven la creatividad en lugar de censurarla o de limitarla o de restringirla. Pero ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas, qué opinas tú? Sí, es que no sé, a mí se me ha ocurrido, ¿no? Porque no la De censura. hecho, Mira, de hecho ujú, pensaba lo mismo, ¿no? Como que las restricciones precisamente llevan a tomar otras decisiones, ¿no? Es decir, no se puede resolver por un lado, pero nos obliga la necesidad a resolver por otro, ¿no? Eh, pero pensaba, ¿no? En discursos más conservadores de que la creatividad es absoluta y tal, pero no lo es tanto, porque en principio tenemos la restricción del papel, ¿no? También, ¿no? Cuando, a menos que seas un escritor consagrado, en muchas ocasiones los escritos tienen que recortarse y tal, ¿no? O sea, siempre hay restricciones, aunque no provengan de la lengua misma, ¿no? Más adelante en el camino también podría haberlas, así que me parece curioso preguntar, ah, pero Gildo, sí. te quería leer algo. Por favor, A ver. quiero leer. Llegó la hora de la lectura. Este es el libro del que hablaba Paul. Bueno, este es un libro de preciosa literatura potencial de François Loli, y que no, no. Ya, bueno, pero te quiero leer algo. Resulta que aquí hay una restricción y esto se titula se están quedando los que quieren escuchar, me parece. 35 variaciones sobre un tema de Calderón de la Barca. Lo escribe Eduardo Berti. Bueno, entonces se ponen restricciones, ¿ya? Por ejemplo, se pone esta restricción. Escribir con una letra menos. Escribir con una letra menos, ¿qué cosa? La famosa frase, toda la vida es sueño y los sueños sueños son, ¿no? Bueno, entonces con una letra de menos tenemos Oda, la vida es sueño y los sueños sueños son. Con dos letras de menos tenemos Oda, la vida es sueño y los sueños sueños son. Una letra de más, toda la viuda es sueño y los sueños sueños son. Y, por ejemplo, en negación, ninguna vida es sueño y los sueños sueños no son. ¿No? Con permutación, sueño es la vida toda y sueños son los sueños. Desde otro punto de vista, Calderón, hora de despertar. Y digamos, por ejemplo, con una antonimia, la restricción de la antonimia, tenemos nada de la muerte es insomnio y el insomnio, insomnio no es. Entonces, creo que definitivamente no encontramos una limitación, ¿no? En el terreno de la combinatoria de palabras. Es casi matemático. Y es muy interesante lo que decías, Paul, porque, porque matemática y humanidades, matemática y poesía encuentran un terreno muy fértil. Y esto ocurre con, por ejemplo, con este libro del que hablabas de la universidad, es una universidad en Hokkaido, ¿no? En la que eh, bueno, bueno, se promueve este premio y queda finalista un libro escrito por una IA, ¿no? Pero ¿qué pasó allí? Es que no nació de la nada el libro escrito por la IA, ¿no? Está dirigido por un ser humano, un informático, que han trabajado en colaboración con humanistas y escritores. Entonces, nuevamente tenemos la unión de las matemáticas y de la literatura, por otra parte. Creo que aquí también eso es lo que ocurre en la literatura potencial, ¿no? Matemática y humanidades. Y Elizabeth, vamos a pasarle la palabra a Bryce Doros, desde México. Ujú. Buenas noches, yo soy Bram. Quería comentar como, creo que, o sea, me queda claro que el ser humano sigue teniendo una hegemonía sobre los procesos creativos, más no en el monopolio, ¿no? Precisamente porque la escritura es un proceso es un proceso lógico. Yo retomaría como la onda de Borges, de la Biblioteca de Babel, donde todas las palabras que pueden existir en el lenguaje ya están escritas, ¿no? Entonces yo pensaría que lo de las IA ha tenido una burbuja dentro del capitalismo precisamente porque no pasa por la cuestión de ese proceso lógico. El proceso lógico tiene un límite que es el límite del lenguaje mismo, ¿no? Creo que pasa más bien por la onda de lo que significa ser humano y el sentido del error y de la intuición ya no de la inspiración, sino de la intuición, de la perspectiva propia del ser humano, que es lo que cambiaría pues lo que nos hace ser creativos, ¿no? Creo que también pasa también el asunto de cómo influye
la inteligencia artificial en el sentido del capitalismo. Actualmente hay una burbuja de que tiene un auge y que sí sirve para eficientar procesos, pero no significa que la máquina va a terminar siendo artista, ¿no? Más bien al contrario, yo creo que esta etapa se va a hacer filtrar, filtrar la necesidad de para qué escribimos. Pienso que al final tenemos que preguntarnos para qué escribimos. Si es como una cuestión de simplemente de ego, de generar como un nombre, entonces mejor dejemos que las máquinas escriban. Yo pienso que mucho del oficio del escritor es aprender, ¿no? Y terminaría con una pregunta, si es como en realidad las máquinas se están volviendo más inteligentes o el ser humano se está volviendo cada vez menos humano. Y, y pues eso. Primero, Paul. Yo, yo quisiera decir algo muy rápido, ¿no? Estoy de acuerdo en varias cosas que han mencionado, pero esta interacción con la máquina también yo lo entiendo en el sentido de, por ejemplo, algunos teóricos están reflexionando, investigando sobre lo que se conoce ahora como teoría animal y teoría vegetal. El mismo Jorge Carrión ha publicado un libro donde él implanta un sistema de audio para escuchar como sonidos de tortugas. Ahora se me escapa el nombre de este libro, es el último libro que ha sacado, pero justamente es esta idea, ¿no? ¿Por qué no asumimos una posición contraria a la antropocéntrica, ¿no? Es decir, y a la antropomórfica, y hacemos, le damos una cabida más, por ejemplo, a las sabidurías que pueden encontrarse en los animales, en las plantas, y en este caso también en la interacción que podemos implantar con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en ese sentido sí lo vería como una amalgama ahí, ¿no? Estos estudios que son recientes, ¿no? Bueno, como hemos mencionado, estos estudios no tienen más de 10 años, ¿no? Entonces, estamos viendo qué va a ocurrir, ¿no? Elizabeth. Ujú. Sí, no, me ha parecido demasiado emocionante el comentario de nuestro amigo Brayux. Em, A ver, se me ocurre lo siguiente, es que GPT y las otras IAs que se enfocan en otras artes se encuentran todavía en un proceso de desarrollo generativo, ¿no? Entonces, al ser, al ser, por ejemplo, GPT de Deep Learning, ¿no? De lenguaje, al pertenecer a la subnivel del lenguaje modal Deep Learning, lo que hace es em, reinterpretar y aprender, entre comillas, de lo que nosotros mismos le alimentamos día a día en todas las redes del mundo que existen ahora mismo, ¿no? Porque es un lenguaje que está creado con capas de redes neuronales que a su vez se replican unas a otras, ¿no? Y son millones. Entonces, tienen un sistema de predicción, pero claro, nosotros muchas veces las corregimos cuando escribimos. Yo no sé si ustedes usan GPT, pero yo sí, y sobre todo en procesos de traducción. Y no para escribir poesía, no hago trampa, pero sí me ha pasado que yo corrijo a veces. Y todas esas correcciones, todos esos errores y aprendizajes, al ChatGPT, ¿no? Una fuente de lenguaje modal Deep Learning, las va a ir asumiendo poco a poco, de tal manera que las siguientes versiones de GPT 4 o 5 van a ser mucho más potentes, ¿no? O sea, es un lenguaje de aprendizaje. Entonces, porque esta inteligencia no ha sido previamente, no está totalmente no es totalmente estable, ¿no? No es como que yo programo, tengo un programa de, no sé, un programa de diseño, un programa de fotografía, y ya la máquina hace con lo que le he programado de principio a fin. Esto no ocurre porque ChatGPT y las otras IAs como Novel AI o AI Writer o las demás, eh, tienen ese nivel de aprendizaje incorporado, ¿no? Incluso hay algunas IAs que ahora mismo están en desarrollo y que
por ejemplo, claro, los humanos, el equipo humano científico que está detrás, intenta que aprendan desde cero, sin programarlas previamente, aprender a jugar Sudoku o ajedrez u otros pues, juegos de humanos y matemáticos y tal, ¿no? Entonces, eh, yo creo que en realidad la IA ahora mismo puede que se encuentre todavía en una etapa bastante primaria, aunque nos parezca que no lo es. Y me da la impresión de que el nivel de creatividad y el nivel de inteligencia puede estar tan simulado, puede ser tan similar al humano en cuanto a nivel de tareas cierto nivel de tareas, sobre todo aquellas que son muy precarias o muy específicas, o que, por ejemplo, quiero la descripción de un personaje o quiero la biografía de un autor tal, o de un escritor o de un personaje histórico y tal, y la tengo en segundos. Entonces, eh, puede ser que ahora mismo la inteligencia artificial se encuentra en un nivel de similitud y en un nivel de desarrollo tal que el ser humano o que la raza humana necesite dar un paso más allá, paso más alto, ¿no? Como bien lo decía Paul, ¿no? O sea, convertirnos en orquestadores, convertirnos en sampleadores, convertirnos en DJs o DJs narrativos o multimodales, ¿no? Ahora mismo la siguiente inteligencia artificial que se viene precisamente es el desarrollo de IAs multimodales. Tenemos GPT, pero es textual. Entonces, ¿qué pasaría si tenemos en una sola IA eh, a DALI, tenemos fotografía, tenemos no lo sé, arte robótico u otros, ¿no? O sea, en una sola inteligencia artificial, ¿no? Porque yo le pido por ejemplo, hace poco hice un ejercicio en GPT y le pedí que me escribiera una historia a partir de un cuadro renacentista, era un óleo renacentista tal. Y era digamos que era muy icónico, ¿no? O sea, se podía encontrar perfectamente en la web, pero no puede ver, entre comillas, GPT, no puede ver. Sin embargo, sí existen otras IAs que pueden ver, como DALI. Entonces, ¿qué pasa si lo integro y lo hago multimodal? Y le pongo otra IA de sonido y tal. Entonces, podría pedirle muchas cosas, o sea, eso podría elaborar una película y tal, a partir de todo ello, ¿no? Así que sí. Bueno, Bueno, creo que este, pero yo pienso que, o sea, dentro de la programación sigue siendo un campo lógico, ¿no? O sea, la máquina no entiende el error, ¿no? O sea, qué es lo que haría, qué es lo que hace el arte único, ¿no? Esa intuición de que estamos haciendo algo hermoso, algo estético. Creo que la máquina no entiende ese error. El error sería un virus, ¿no? O sea, creo que en ese sentido la máquina solo está haciendo lo que está dentro del campo de la programación misma, que es lo que la interpretación sigue siendo algo hegemónicamente humano, ¿no? El monopolio, nos damos cuenta que el entendimiento del lenguaje no es humano. O sea, y se puede entender que las plantas, los animales, pero la hegemonía de lo que está haciendo sigue siendo humano y al único que le interesa es al ser humano. Creo que el asunto es como que la máquina no puede tomar riesgos porque está diseñada para ofrecer un campo lógico determinado por la programación. Y creo que es donde está fallando. Creo que el asunto también es como el capitalismo, ¿no? O sea, el capitalismo de generar recursos, o sea, capitalismo, ¿no? Capital para alguien. Creo que también ese es el asunto que no hemos logrado romper esa burbuja como que pasó con los Neftis y con los Bitcoins, de pronto también puede pasar con las este, inteligencias artificiales de escritura. Creo que mucho depende del oficio del escritor. ujú, Sí, perfectamente. Toda la información es etiquetada y todos los errores, entre comillas, en realidad son identificados porque previamente ya están programados para ser identificados y nuevamente son etiquetados. Entonces,
aprendizaje-error de alguna manera ya está preprogramado a partir de etiquetas y categorizaciones, ¿no? Dentro de cada una de las capas de redes. Claro, existe, sigue existiendo una intervención humana en todas ellas y claro, por ejemplo, hace poco vi una entrevista de un artista, claro, estaba trabajando, un artista plástico y estaba trabajando con una obra bastante grande, entonces necesitaba cierto tipo de tareas que eran más o menos mecánicas y sí le servía muchísimo a este artista la inteligencia artificial para fotografía y para artes visuales, ¿no? Porque le permitía terminar una tarea que le podía llevar horas en tan solo minutos para enfocarse en un trabajo mucho más sublime, por llamarlo así, ¿no? Y creo que para escritores iniciales, principiantes que se hayan dedicado a otros géneros, por ejemplo, que se hayan dedicado a la narrativa solamente o a la poesía solamente y necesiten un soporte, una asistencia, eh, claro, una inteligencia artificial especializada funge, ¿no? Como un asistente. Creo que si no hay más comentarios, podríamos quedar ahí. Ujú. Y, bueno, va a haber un siguiente webinar que trata de otros temas, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a brindar un webinar más dentro de una semana aproximadamente y también estamos programando un taller en el que queremos hacer un taller laboratorio en realidad y lo vamos a lanzar para el 7. O sea, arranca el 7 de octubre durante 6 sesiones en los que vamos a trabajar, vamos a crear a dos autores ficticios con sus respectivos relatos. Y claro, digamos, todos los que quieran unirse, esperemos sean 12 porque más o menos tenemos cupos muy limitados, pero queremos que sean 12 que se separen, reintegrados en dos grupos. Queremos que cada uno trabaje un autor ficticio y una autora ficticia con tareas asistidas por IA y con un trabajo colaborativo humano también eh, utilizando GPT y también Dolly para crear las portadas. Así que ya les vamos escribiendo en estos días y muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estas 2 horas, creo. Queríamos hacerlo pues, más breve, pero así ha salido. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.